Estamos con el maestro Raimundo Ramos. Él salió como el número 1 en la investigación, hackeo o análisis profundo que hizo un grupo llamado Guacamayas, en donde salen una cantidad de datos impresionantes acerca del ejército y de muchas otras cosas más, pero salen dos personajes identificables: Raimundo Ramos, que está con nosotros, Ricardo Rafael, un periodista muy destacado y al cual admiramos, y otro compañero de Animal Político que no quiso dar su nombre para guardar su confidencialidad y seguir investigando. Pero tú, Raimundo, sales como uno de los defensores de los derechos humanos y de los activistas que realizan esta labor, que sabemos que en México es el lugar en el mundo donde más se mata a activistas defensores de derechos humanos. ¿Por qué crees que estos señores de Guacamayas te ponen a ti, que qué bueno que sepamos de ti y de tus actividades, en el primer lugar? Bueno, gracias por la entrevista, maestro. Primero, decirles que soy defensor de derechos humanos desde hace 25 años. Soy el presidente del Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo. Somos en la actualidad la única organización no gubernamental que existe en Tamaulipas. Es decir, no hay más organizaciones defensoras de los derechos humanos desde la sociedad civil. Lo segundo que le quiero decir, porque no lo sé, pero me parece que hay una confusión. Esto que dimos a conocer ayer en una conferencia de prensa, el espionaje telefónico por parte del ejército, es un esfuerzo de la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D, de Social TIC y de Citizen Lab de la Universidad de Toronto. Es decir, esta investigación data de cuando menos del 2020 para acá. En una segunda etapa, hay que recordar que la primera etapa que se denunciaron este tipo de hechos que se investigaron ocurrieron en 2017. Y coincide en las fechas con la aparición de este grupo de guacamayas, que no sabemos quiénes son, yo menos. Pero este esfuerzo de investigación, cuando menos tiene un año. Hace un año se me invitó a analizar mi equipo de teléfono para saber si estaba siendo espiado y acepté con mucho gusto. Aquí en la Ciudad de México vine a una oficina donde analizaron mi equipo. En un primer análisis preliminar salió positivo, pero como esto es de profundidad y de evidencias, de pruebas, mi equipo se envió a analizar a la Universidad de Toronto y ahí certificaron con un programa especial que había sido infectado de Pegasus, que había tenido cuando menos 3 ataques: el 18 de agosto, el 2 de septiembre y el 3 de septiembre del año 2020. Y una vez que se certificó ese ataque, entonces ya continuamos con lo demás, que culminó ayer con la conferencia de prensa, que fue la denuncia pública en un primer momento, y antes de eso, antes de entrar a la denuncia pública, ya habíamos firmado las denuncias penales que simultáneamente se presentaron ayer mismo en la Fiscalía General de la República. Este esfuerzo se dio a conocer con algunos medios de comunicación como Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso. Y, insisto, coincide con la aparición de estos archivos que se dan a conocer también la semana pasada, finales de la semana pasada, y que evidencian pues una presencia y una actividad muy fuerte, pero muy fuerte, del ejército mexicano en tareas civiles, como en mi caso, que es espiar con todo el abuso de autoridad y con toda impunidad, el trabajo que estamos haciendo desde el Comité de Derechos Humanos y también con los colegas de Animal Político, un periodista que también fue víctima, y el maestro Ricardo Rafael. ¿Por qué nosotros? Bueno, porque tenemos desde 2010, maestro, cuando menos, denuncias graves, lo dimos a conocer ayer en la conferencia, denuncias graves de violaciones a los derechos humanos. El más reciente, hace un mes, justamente, la muerte arbitraria de la niña de 4 años, Heidi Mariana Pérez Rodríguez, ocurrida la noche del 30 de agosto aquí en Nuevo Laredo, y que se le atribuye con evidencia al ejército mexicano. En 2018
Usted recordará, documentamos 47 personas desaparecidas en un operativo especial de la Marina que ocurrió en Nuevo Laredo entre los meses de febrero y mayo del 2018 y que obligó el 13 de julio del año 2021 a pedir una disculpa pública por parte de la Secretaría de Marina por la desaparición de estas personas. Anteriormente a eso, en 2010, la muerte de 2 niños, Martín y Brian Almanza Salazar, en manos del ejército mexicano, y así le pudiera contar un sinnúmero de casos que involucran a Fuerzas Armadas, al ejército mexicano, a la Marina y ahora a la Guardia Nacional. O sea que ustedes han puesto el ojo, que me parece sensacional, en estas instituciones que ahora quieren ser intocables, pero yo regresaría. En Tamaulipas, según reportes muy precisos, tienen 6 gobernadores supuesta o realmente ligados al narcotráfico. Quiere decir que han sido gobernados por personajes coludidos con la delincuencia. ¿Cómo han podido ustedes hacer, don Raimundo Ramos, este trabajo tan importante y necesario para nuestro país para entender qué pasa no solamente dentro del campo de los llamados malosos, sino en el campo de quienes deben defendernos a nosotros de nuestras actividades civiles? Justamente, maestro, ayer en la conferencia de prensa decía yo que por qué la inteligencia naval y la inteligencia militar no espiaba a los políticos. Y puse de ejemplo a Tomás Yarrington Rubalcaba, a quien nosotros desde siempre acusamos de ser el Z1, el fundador de los Zetas. ¿Y por qué no habían investigado a Eugenio Hernández Flores, que también está detenido por delito del crimen organizado? ¿Y por qué no investigaron a Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Acaba de terminar su gestión como gobernador. ¿Por qué no usan la inteligencia naval y la militar para espiar políticos que se roban millones de pesos de las finanzas públicas, que se hacen millonarios, que sacan el dinero legal e ilegal a otros países y que obviamente tienen alguna relación o tuvieron alguna relación muy estrecha con el crimen organizado? ¿Por qué no se van contra ellos? Pues porque son cómplices, porque también los militares reciben su moche, sus maletines llenos de dólares de estos gobernadores. No hay otra explicación. Y para lavarse las manos o pretender lavarse la cara, pues espían a personas como el maestro Ricardo Rafael, como este compañero que pertenece a un medio de periodismo defensor de los derechos humanos como es Animal Político, y a un servidor, pues que soy el único que existe en Tamaulipas. ¿Y cómo hemos sobrevivido, maestro? Pues justamente manteniéndonos en medio, al margen, ni a favor del crimen organizado, ni a favor de las Fuerzas Armadas o de la autoridad. Decía ayer que en 25 años que tengo como defensor de los derechos humanos, no he sido desmentido legalmente en ninguna de las denuncias que hemos presentado en contra de las autoridades cuando abusan del poder, y no hemos sido judicializados, sentenciados por ninguna autoridad por el trabajo que hacemos. Sí hay carpetas de investigación, pues eso es lo más fácil de hacer. Calderón en su momento me abrió 2 carpetas de investigación. Creo que con Peña Nieto eran 3 carpetas de investigación, pero se quedan en eso, ¿no? En carpetas de investigación, porque saben que no hay evidencias que nos vinculen ni a grupos del crimen organizado ni a actividades ilícitas. Pero lo más importante, pues no tenemos los millones que tienen los generales, los almirantes, los gobernadores. Esos son millones y millones de millones. Y nosotros pues no tenemos eso. O sea, y también denunciábamos que es muy injusto que las Fuerzas Armadas tengan todo el presupuesto como para comprar con dinero público una licencia de Pegasus para usarlo en contra de aquellos que se atreven a denunciar violaciones graves a los derechos humanos o que son incómodos al sistema. No es posible, y nosotros no tenemos esos recursos para defendernos, porque no los tenemos, ni Ricardo Rafael, ni nuestro colega periodista, y mucho menos nosotros. Por eso se nos hace injusto. Pero una pregunta actual que me parece es interesantísima para el público. Este operativo Pegasus que se inició hace tiempo, pues uno esperaba que en la cuarta transformación, que se llama así,
acabara, porque se había dicho que ya no iban a espiar a los individuos. Yo participé en 68, me espiaron y demás. Y uno decía, bueno, pues es lógico, el gobierno priista, panista, en fin. Pero ¿por qué la Cuarta Transformación sigue utilizando Pegasus para investigar a ciudadanos que luchan por la defensa civil y no para investigar a quienes están metidos en estas acumulaciones millonarias de dinero que son espectaculares, terribles, tremendas y que a uno lo dejan verdaderamente fuera de entender lo que está pasando? Pues yo también tenía el mismo concepto de usted, maestro, de que con este cambio, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, íbamos a estar a salvo todos aquellos que de alguna manera encabezamos movimientos sociales. La defensa de los derechos humanos es, me parece, de los más importantes movimientos sociales que hay en nuestro país, porque defendemos las libertades en general. Y de alguna manera yo me sentía muy seguro con ese cambio de gobierno, con la llegada de la Cuarta Transformación, pero ya cambié de opinión, igual que el presidente, porque es evidente que con esta investigación donde se confirma con evidencia científica que el ejército está espiando a ciudadanos, se confirma que el ejército, las Fuerzas Armadas, en particular Ejército, Marina, Guardia Nacional ahora, están por encima del presidente. En la mañana le preguntaron si él había ordenado, si tenía el conocimiento y fue muy evasivo y seguramente lo seguirá haciendo, pero evidencia que la presidencia de la República ha quedado por debajo del poder de las Fuerzas Armadas, que el propio presidente no tiene el mando, la fuerza, la fortaleza para ordenar una investigación, para sacudir la corrupción grave que existe en las Fuerzas Armadas y para defender a los ciudadanos, a pesar de que él hizo un juramento de defender la Constitución. Los derechos humanos que nos están violando nosotros están en la Constitución, en el artículo 1, y él juró defender la Constitución, pero como cambia de opinión ahora cada vez de manera más constante, pues nos está dejando en total estado de indefensión, maestro. Nos está exponiendo, porque en lugar de llamar a cuentas al general secretario para que dé la cara, para ordenar una investigación profunda hacia lo más oscuro de los sótanos de la inteligencia naval y de la inteligencia militar, está siendo evasivo. Y está siendo evasivo de manera irresponsable, porque cualquiera de nosotros estamos en riesgo, y en un riesgo muy grave, porque estamos enfrentando a las Fuerzas Armadas. Nosotros con el poder de la ley y ellos con el poder del espionaje y del recurso público. Y de las armas, que es todavía más preocupante, ¿no? Porque si uno no puede enfrentarse a ese monstruo armado que se llaman Fuerzas Armadas, ya sea Marina, Ejército, Guardia Nacional, porque solamente una sublevación podría hacerlo. Pero Guacamaya ha dado información sobre Brasil, El Salvador, Perú y otros lugares. Y algunos la critican por poner el acento en los países de América Latina y demás, y no en otros lugares. Don Raimundo Ramos, ¿cómo calificaría esa investigación de Guacamaya? Bueno, aunque no esté de acuerdo en la filtración de documentos porque se vulneran las privacidades, en el caso de las personas, en el caso de las instituciones se vuelve una herramienta, maestro, de información que rompe con todos aquellos esfuerzos que los ciudadanos hacemos para obtener información pública, información de los gobiernos, de las Fuerzas Armadas, de las finanzas del país, y exhibe lo que nosotros hemos denunciado a través de los años, de las décadas, de los gobiernos, que las Fuerzas Armadas están fuera de control, porque no hay una supervisión física, es decir, yo nunca he visto a un senador que vaya a un campo militar a hacer una inspección, una supervisión, teniendo fuero y teniendo mandato constitucional, porque usted debe recordar que hay comisiones mixtas en la Cámara, en el Poder Legislativo, que tienen como obligación supervisar el trabajo de las Fuerzas Armadas, comenzando por la Comisión de Seguridad Nacional.
Y sin embargo no lo hacen. Y si no lo hace el presidente, por conveniencia, por complicidad, incluso por miedo, pues nadie lo hace, maestro. No hay otra manera de conocer la información que acumulan las Fuerzas Armadas día tras día, los 365 días del año, tanto del estatus del gobierno, de la República, como de los ciudadanos, y ahora, pues a través de Pegasus, de manera ilegal, de aquellos que elevamos la voz en defensa de los derechos de la población. Por eso decía yo que está fuera de control y que es necesario la rendición de cuentas. Y también ayer decía, maestro, que es el momento de que la sociedad en general, las universidades, los partidos políticos, los sindicatos, los estudiantes, todos hagamos un frente común para exigir que las Fuerzas Armadas sean y dependan del poder civil, que evidentemente hoy no está ocurriendo. Que haya una rendición de cuentas, ¿verdad? Que el Senado y la Cámara de Diputados se pongan en su papel de defensores y representantes del pueblo para llamar a cuentas a los generales y secretarios y a los almirantes secretarios y que hagan supervisiones. Porque si los senadores hubieran hecho su labor de crear una comisión que pudiera entrar al campo militar en Ayotzinapa, en Iguala, a lo mejor hubieran encontrado con vida a los estudiantes que hoy seguimos buscando. Exacto. Porque nadie puede entrar a un cuartel militar si no es el presidente de la República en su investidura de comandante supremo de las Fuerzas Armadas o los senadores y los diputados que integran justamente la Comisión de Defensa Nacional y de otras que tienen que ver con las Fuerzas Armadas. Pero fuera de ahí, tendríamos que recurrir a un amparo para que un actuario federal pudiera ingresar con restricciones y hasta donde los militares quieran. Y ese esfuerzo tenía que comenzar ya, porque de otra manera no va a pasar una década sin que tengamos ya en nuestros cuellos, en nuestras espaldas, la bota militar que difícilmente vamos a poder quitarnos. Pues creo que es importantísimo lo que dice usted, don Raimundo Ramos, no solamente para la presidencia de la República, sino para el legislativo. Porque no se trata simplemente de elegir a una persona o a muchas personas y estas no hagan su chamba, sino estén esperando que la sociedad civil, los ciudadanos como usted, muy valiente y honorablemente lo hacen, y debemos de hacerlo todos, pero también quienes son elegidos por nuestro voto tienen que poner su grano de arena para que este país no vaya a ese horror que supimos que hubo en Latinoamérica con las fuerzas militares. ¿Algo más que quiere agregar, don Raimundo Ramos? Sí, maestro, si me lo permite. Con todo gusto. Yo quisiera hacer un llamado muy respetuoso a mis colegas periodistas, a mis colegas defensores de derechos humanos, que sientan el temor o la inquietud de saber si son espiados para que acudan a esta organización de R3D y analicen sus equipos. Necesitamos fortalecer las denuncias, necesitamos aumentar el número de denuncias para que no quedemos aislados en esta respuesta evasiva que hoy en la mañana dio a conocer el presidente de México, y para también llamar la atención de organismos internacionales, porque mire, hasta el día de hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se ha pronunciado, a pesar de que ayer hicimos una denuncia pública. Pues bueno, ha guardado un silencio cómplice. El mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación tampoco se ha pronunciado. Entonces las instituciones del gobierno que están para protegernos, pues no lo están haciendo. Entonces necesitamos aumentar este tipo de denuncias para que no digan que es Raimundo Ramos en Tamaulipas o nada más el caso del maestro Ricardo Rafael o de nuestro colega periodista, sino que es algo más fuerte, más profundo. Y lo hacemos este llamado con el riesgo que implica, porque todos tenemos miedo, no dejamos de sentirnos miedo, nuestras familias están vulnerables, las víctimas que acompañamos y defendemos están vulnerables, pero no podemos frenarnos por eso, maestro, porque entonces no quisiéramos llegar, le digo, a un futuro cercano donde hubiera una revuelta social
porque no supimos defender las libertades, porque no supimos alzar la voz, ni fuimos capaces de organizarnos como sociedad civil. Y también agradecer espacios informativos como el suyo, que nos permiten dar una explicación más amplia a un sector muy importante de la población, que son nuestros estudiantes, nuestros académicos, y obviamente a la gente que nos escucha en la Ciudad de México. El país está en llamas y es mentira que la solución son las Fuerzas Armadas. Y le voy a explicar por qué. En Tamaulipas tenemos 2 décadas de presencia militar, 2 décadas, desde Vicente Fox hasta la fecha. Y no somos el Estado seguro que en 2 décadas prometieron hacer. La presencia militar es un negocio. Los estados le pagan al ejército y a la marina porque envíen sus tropas para apoyar la seguridad pública. No es gratuito. Y entonces nos han estado vendiendo la idea de que por eso está el ejército en las calles, porque no hay seguridad pública. No es cierto. Están en las calles porque es un negocio de muchos millones de pesos. Entonces, finalmente, pues agradecerle esta entrevista, quedar a sus órdenes, al pendiente del desarrollo, pues de las respuestas. No, al contrario, nosotros estamos a sus órdenes porque es nuestra obligación difundir estos mensajes tan importantes que ha dicho usted. Muchas gracias, don Raimundo Ramos, y estaremos en contacto, abiertos a lo que usted nos indique. Hasta luego. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias.